Nasli, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, André. Muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias a ti por comunicarte conmigo. Me escribes un mensaje a través de Instagram contándome tu situación y me parece muy importante darle visibilidad a estos temas y sobre todo marcar el precedente, dar un ejemplo para aquellas mujeres que se encuentran quizás atravesando por esta situación o probablemente les vaya a tocar porque tú no eres la primera que me cuenta algo como esto. Creo que es un tema recurrente, algo que por lo que atraviesan muchas mujeres inmigrantes en un país como España y es el acoso por parte de sus jefes. Y quiero ir al grano contigo. Bueno, antes de preguntarte, aclarar por qué no estás mostrando tu rostro, porque estamos censurando, porque solo escucharán la voz de Nasli. Es por recomendación de su abogada. Ella le pregunta y que si puede la entrevista y la abogada le recomienda que, pues por ahora, como está en juicio la situación, que no muestre su rostro. Espero que después de que todo haya salido a tu favor, vengas y ya ahí sí nos termines de contar la situación. Eh, Tú tienes autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género o de violencia sexual. Eso es lo Sí. que dice el Ministerio de Inclusión y de Seguridad Social y de Migraciones. Cuéntame un poco tu situación o tu estatus legal o tu estatus migratorio en este país en este momento. En este momento yo soy una residente legal. Tengo permiso de trabajo y residencia. Ya puedo salir del país y volver. Va. Y también quiero ir al grano. ¿Qué fue lo que pasó? Tú llegas hace 6 meses a España. Si nos queda tiempo también lo podemos hablar un poco porque me parece importante dar contexto, pero quiero ir al punto importante y es que tú consigues un trabajo como ayudante de cocina o en una cocina donde el dueño del lugar es el mismo cocinero. No sé si estoy Sí. equivocado. Y es esta persona quien empieza de manilargo, como decimos nosotros en Colombia, a tocarte una nalga, a tocarte después los senos, meter mano. Me imagino que cada vez iba avanzando más, cada vez era más atrevido y tú por tu situación vulnerable de, ay, me voy a quedar sin trabajo. A veces muchas mujeres temen hasta que las expulsen del país si dicen algo y creo que eso es lo que más alitas le da a este tipo de personajes. Cuéntame esa situación, ¿cómo ocurre? Mira, yo vi el anuncio de que necesitaban un ayudante de cocina en Mil Anuncios, que es donde todo el mundo ve los anuncios. Le escribí y me llamó. Y me dijo, bueno, para que vengas a la entrevista a las 7 de la tarde. Yo fui. Él me esperó porque yo estaba en otro lugar, estaba lejos, me esperó. Me hizo la entrevista, me dijo, te voy a pagar 1.200, descansamos los lunes, vas a ser mi ayudante de cocina. Y me dijo, tú no tienes papeles, ¿cierto que no? Le dije yo, no, la verdad, yo estoy recién llegada, tenía 10 días de haber llegado. Me dijo, listo, te voy a dar la oportunidad, ven mañana. Bueno, al otro día llegué, hola, me saludó de beso. Que pues para nosotros los colombianos saludar al jefe de beso Ujú. ya es mucho. Sí, claro. Pero yo dije, bueno, estoy en otra parte, tal vez aquí sea así. Entré a la cocina, me cambié y a los 10 minutos de yo haber entrado a la cocina, como eso de que me tropecé contigo y las manos directamente a mis senos. O Ya, sea, así, a los 10 minutos. el primer día o sea, Sí. Y yo me quedé como un poco como aterrada. Yo dije, ¿será que yo me estoy haciendo mi película? ujú. Eh, Seguimos en la cocina y a eso de una hora, hora y media después, la cocina era muy pequeña, eso sí tengo que decirlo. Pero por más que fuera pequeña la cocina, no había por qué pasar y tocarme una nalga, Sí. y menos con la mano. Y eso fue el primer día. Yo salí de ahí bastante indispuesta con la situación, pero yo pensaba como inmigrante, como persona que quedé debiendo dinero en Colombia, yo no puedo irme. Porque lo primero que uno piensa, no es que no puedo irme, porque ¿qué hago? ¿Cómo consigo trabajo? Ujú.
Al otro día ya era hola y otra vez la mano en la nalga. Entonces yo le dije, mira, o sea, no, no me toques, ¿por qué me tocas? Sí, No, eso no es nada. Fueron las palabras de él. Eso sí. no es nada. Y así fueron los 3 primeros días. Por el cuarto día, él tuvo que salir y llegó un poco tarde. Y cuando llegó me dijo, hola, y me dio una nalgada, pero de esas nalgadas de mano abierta. Y yo le dije, pero ¿qué te pasa? Ahí te estoy saludando. Así, te estoy saludando. Y yo le dije, no, no lo hagas, no lo hagas. Ya ese día yo ya no podía más, porque había sido muy recurrente. Yo entré un sábado y el domingo lo hizo, el martes lo hizo, el miércoles lo hizo, y era de pasar y tocarme los senos, pasar y tocarme una nalga. Ujú. Ese día jueves recuerdo tanto que me metió la nalgada así duro y yo ya, o sea, sentí que colapsé. Sí. Y eh, unas horas después me cogió de los hombros y me besó. Me besó y yo le dije, no, 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 mira, le dije, no, una cosa es el trabajo, otra cosa es que te guste o no sé qué será lo que sientes por mí, pero realmente a mí no me gusta. Pero a él no le importaba, o sea, él hacía caso omiso, o sea, como si yo no le dijera nada. Y llegó un momento en que me dijo, es que para trabajar contigo hay que ser marica. Entonces yo le dije, no, simplemente hay que respetar. Y me metió la mano ya entre la ropa y me tocó ya el seno, ya, o sea, la piel. Ese día yo salí llorando porque yo ya no aguantaba más. Yo ya no aguantaba, yo lloraba, lloraba, lloraba. Ya habían personas a las que yo le había contado lo que me estaba pasando y me decían, denúncialo. Y yo le decía, no, es que yo no lo puedo denunciar porque si yo lo denuncio me van a sacar del país. Eso Ese pensabas era tú. mi temor. ¿Con Sí, quién ese lo era mi hablabas temor. tú? ¿Con quién, a quién le contabas? Le contaba a un novio que tenía, que yo lo tenía desde Colombia, que estaba acá, y a una prima que está en Pamplona, porque yo estoy en Madrid. Ujú. Mi prima está en Pamplona y yo le contaba y ella no se aguantaba un cólico y me decía, denúncialo, denúncialo. Y yo decía, no, me da miedo, me da miedo. Y el chico que era mi novio, yo también le decía y él me decía, Natalie, denúncialo. Y yo le decía, es que me da miedo. El miedo no me dejaba hacer nada. El temor de que me sacaran del país no me dejaba hacer nada. Y aparte que, como te decía en la entrevista, él sabía que yo estaba aquí sola, que yo no tenía trabajo, que no estaba empadronada, porque me prometió que me iba a empadronar. O sea, no me lo prometió, él me dijo, yo te colaboro y te empadrono. Ujú. Eh, ese día, ese mismo jueves, ya fue tanto que ya no fue una nalga, ya no fue un seno, sino que ya me mandó la mano a la vagina. O sea, ya mandó mano. Ese jueves yo salí de ahí destrozada, 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 me sentí vulnerable, abusada, yo no paraba de llorar. Entonces yo dije, voy a denunciar porque ¿por qué me hace esto? Simplemente porque soy inmigrante, porque estoy sola, porque estoy ilegal, Ujú. aunque yo estaba legal en ese momento porque entré como turista, Sí, estabas pero irregular. Pregunta, ¿cuántos días habían pasado? Eh, yo entré sábado, trabajé domingo, el lunes se cerraba, martes, miércoles, jueves. Llevaba 4 días. Mm. Ese jueves yo empecé a buscar dónde podía denunciar. Y en Google encontré un lugar que decía Centro de Crisis para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, que funcionaba a las 24 horas, funciona a las 24 horas. Y yo llamé y les conté todo lo que me estaba pasando. Y me dieron cita con ellas el día sábado, por la mañana. Yo fui a trabajar el día viernes con tanta rabia que yo no lo saludaba, yo no lo miraba. O sea, era tanta la rabia que se me veía a mí que él no me tocó ese día. O sea, tenía yo que comportarme así para que él me dejara de tocar. O sea, era tanta la rabia que yo tenía, el asco que sentía.
que ese día no me tocó. ¿Él usó palabras contigo? ¿Palabras fuertes? Mira, él es una persona tan grosera que nos decía putas, perras, ¿Bajo qué contexto? cualquiera. O sea, él me Por podría decir ejemplo. a mí, él me decía a mí, Natalie, necesito que organices esto aquí. Y yo lo organizaba. Y si él llegaba y simplemente ya no quería que estuviera allí, panchitas de mierda. Porque uno les dice que hagan esto y no lo hacen, estúpidas. Uy, para cogerlo a picos. Ese era el trato que él nos daba. No solo a mí, a todo el personal. Ya. ¿Pero tú eras la única que estaba en la cocina con él o había más Era gente? la única que estaba en la cocina con él. ¿Y sabes qué hacía? Nos quitaba los teléfonos. Y decía, al que vea con el teléfono se larga de aquí. Claro, ni modo de grabarlo por ahí, una prueba, Ni nada. modo. Porque muchos me decían, grábalo, grábalo. Y yo decía, pero ¿cómo? Si nos quita los teléfonos. O sea, en la entrada, o cómo es quitar el teléfono. Cuando llegan, pasen sus teléfonos y quedan decomisados como en la escuela. Mira, yo un día entré el teléfono a la cocina y el teléfono lo tenía con el volumen muy bajito y se alcanzó a escuchar. Y yo hice como que el teléfono no sonaba y en la noche que fui a buscar el teléfono para irme, no estaba el teléfono en la cocina, se me lo había llevado. Se me llevaba el teléfono. Y cuando llegábamos, decía, los teléfonos ya saben dónde dejarlos, o sea, en el locker. Ya, de una. El teléfono en el locker. Y íbamos entrando, ¿el teléfono dónde lo dejó? No, allá guardado. Ah, bueno, así. Ujú. Este restaurante queda en Madrid. Queda en Madrid. Después de esos días, después de todo eso, dices, voy a denunciar y buscas ayuda, encuentras en Google un lugar. Sí. Encontré a Mis Ángeles aquí en España. El Centro de Crisis para Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Ese día viernes, bueno, yo fui, trabajé y llegué acá a la casa. eh, por el día sábado en la mañana fui. Me atendió la abogada y la trabajadora social. Yo les conté todo lo que me había pasado y me dijeron, bueno, Nazli, eh, nosotras no podemos recibirte una denuncia. Debes ir a la comisaría de familia, perdón, a la comisaría de policía. Debes ir y denunciar. Nosotras te vamos a colaborar con tu alquiler, con tu comida, mientras logras acomodarte. Esas mujeres me contactaron, ahí, ellas me contactaron con la Cruz Roja y la Cruz Roja, bueno, en esos días me dio el alquiler de la habitación y Ujú, la comida. ujú. Eso fue el día sábado. Ella me dijo, ¿tú has pedido asilo? Yo le dije, no. Me dijo, bueno, entonces vas a hacer la carta para el asilo y yo te doy la cita, te busco la cita, me dijo la abogada. Por el día martes, yo fui al restaurante y le dije a él, es que necesito que me pagues los días que trabajé. Y me dijo, te los pago la otra semana. Y yo le dije, pero pues, págamelos de una vez. No, te los pago la otra semana. No me los pagó. Fui y denuncié con un miedo que no te llegas a imaginar. No podía ni siquiera hablar Vas sola. con la policía. Fui sola. No podía ni siquiera hablar del miedo que me daba entrar a la comisaría de policía. Ujú. Me atendió un policía muy amable y me dijo, cuéntame qué pasó. Y yo le dije, vengo a denunciar un acoso sexual. A él le cambió la cara, al policía le cambió la cara y me dijo, cuéntame. Y yo le contaba, yo no podía casi ni hablar de, o sea, cómo sollozaba yo contándole, porque aparte de que la pasé súper maluco, tenía miedo. Y me dijo, deja de llorar, que no te vamos a hacer nada, te vamos a ayudar. Y yo le decía, es que me da miedo. Me dijo, no, aquí no te va a pasar nada malo, al contrario, te van a pasar cosas buenas. Y empecé a hacer la denuncia. Entré y empecé a hacer la denuncia, empecé a hacer la denuncia. Y el otro policía que me estaba recibiendo la denuncia me dijo, no te vamos a deportar, ¿por qué lloras? Y yo le dije, es que me da miedo. Me dijo, no te vamos a deportar. Si no deportamos a la gente porque Ujú. estás así en la calle, mucho menos te vamos a deportar a ti
que vienes a denunciar un acoso sexual. No me portan ese poco de malandros que andan haciendo cosas por ahí, que eso sí deberían mandarlos, pero a todito en un avión. Sí. ¿Cómo tú cuando vas allí a la policía vas sin ninguna prueba? La única prueba es tu testimonio. Es mi testimonio. Es mi testimonio. Pero me preguntaron, ¿hay alguien que sepa algo? ¿Algún testigo? Y yo dije, tengo una compañera que trabajaba conmigo, que aunque no lo vio, me vio a mí salir todas las noches llorando. Me dijo, ella sirve. Y me pidieron el número telefónico de ella. Fui y puse la denuncia un día martes. El día que te digo que fui a pedirle el dinero, martes. Ese mismo día fui y puse la denuncia. El día miércoles me llamaron y me dijeron, es que necesitamos que vengas a hacer un reconocimiento de una foto. Y yo, una foto. Y fui y el tipo ya lo tenían fotografiado en la policía. Sí. Bueno, en la base de datos estamos todos. Y yo dije, sí, es este. Perfecto. Ya me dieron el documento que dice que yo había hecho un reconocimiento de una foto. Y ese mismo día me llaman en otra comisaría y me dicen, es que necesitamos que vengas a hacer un reconocimiento. Y fui a hacer el reconocimiento y era el mismo tipo, estaba el mismo tipo ahí y me dice la policía, a ese señor ya lo tenemos fichado. O sea, no me dijo nada más. No eres la primera que lo denuncia. Exactamente. ¿Pero te muestran varias fotos o solo te muestran una foto? No, cuando te muestran varias personas, varios hombres, con las características similares. Ok. Y me dijo, ya este tipo lo tenemos fichado. No me dijo nada más. A la semana yo tenía cita con la abogada para entregarle la carta de asilo que ella me había pedido. Y ese mismo día me llaman y me dicen, es que necesitamos que vengas a la comisaría de familia de... Yo vivo en Alcorcón, Alcorcón, Madrid. La comisaría de Alcorcón por un documento. Y yo voy y me entregan un documento y le digo yo a la chica, ¿esto qué es? Y me dice, no sé, yo solo tengo que entregarte el documento, pero realmente no sé a veces qué dicen los documentos. Entonces yo le digo, por favor, ¿me puedes decir qué es? Y lo lee y me dice, ¿tú pusiste una denuncia? Le digo yo sí. Y me dice, es que te contestaron, esta es la respuesta de la denuncia, donde te dan una orden de protección. Y yo, bueno, gracias. Y me fui para de donde alejamiento. Sí. Él no puede acercarse a menos de 500 metros. Y yo, bueno, gracias. Y me fui para donde la abogada. Entonces ya tuve la cita con ella y le digo, mira, lo que pasa es que me hice la denuncia. Y ella, esa felicidad de la abogada me sorprendió. Me dice, Nali, te felicito, con una alegría. Y le digo yo, ¿por qué? Y me dice, porque son tan pocas las mujeres que se atreven a denunciar. Y yo le dije, en serio, me dijo, les da miedo. Me dijo, les da miedo denunciar. Son tan pocas las mujeres que lo hacen, te felicito. Y yo le dije, bueno, gracias. Entonces yo le digo, mira, aquí está la carta para lo del asilo. Y me dice, bueno. Y le digo, y en la comisaría me acaban de dar la respuesta de la denuncia. Me dice, sí, ¿y qué te dijeron? Le digo yo, me dieron una orden de alejamiento. O sea, yo lo tomé como, me dieron una orden de alejamiento, porque, o sea, nosotros venimos de Colombia, donde realmente no respetan eso, donde, o sea, uno viene ya maquinado con otro cuento. Yo le dije, una orden de alejamiento. Y me dice, muéstramela. Y yo se la paso y me dice, ya no necesitamos la carta del asilo. Y le digo yo, ¿por qué? Pero pues como con esa, y me dice, es que al darte esta orden de protección, España te está protegiendo porque eres víctima de violencia de género. Y yo le dije, y me dice, no, no, ya con esto tienes tu residencia y tu permiso de trabajo. Andrés, lloré como nunca.
Lloré. Ese documento no era la autorización de trabajo, la autorización de residencia. Ese era No, un no, 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 documento no, no. de una orden de alejamiento y de protección, pero con ese solicitaban, o sea, seguían el No, trámite. no, no, no. Tú, uno de allí debe empezar a hacer el trámite en extranjería Mm, y entregar ese documento donde dice que tienes una orden de protección, porque ese es un requisito para que te den tu residencia y tu permiso de trabajo. ujú, Debes algo que certifique que eres víctima de violencia de género. ya, Entonces, esa respuesta donde estaba la orden de alejamiento era lo que decía que yo era víctima de violencia de género. vale. Y desde allí mi vida cambió. Pero ¿qué pasa ahí con la abogada después de que te dice, bueno, ya aquí con esto tienes la residencia, con esto te van a dar residencia? ¿Qué sigue ahí en ese proceso? Pedir la cita en extranjería. Entonces ya, eso fue en diciembre y en enero tenía la cita en extranjería. Ujú. Ya llevé los documentos y bueno, pasaba algo, a mí me pasó algo muy curioso y es de que como que no te avisaban, no te decían y yo misma tenía que ir a investigar por qué se demoraba la documentación. Entonces, cuando llegué a extranjería a la cita, me dicen, no, todo está bien, pero necesito que vayas al juzgado y traigas un documento que diga que tu orden de protección aún está activa. Ya, me tocó ir al juzgado y pedir otra vez la orden de protección que estuviera activa, donde estuviera la fecha actual, ir al ayuntamiento y volver a entregar la documentación de extranjería y esperar la resolución. No era más. Yo aquí estoy leyendo en el Ministerio de Inclusión, dice autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género o de violencia sexual. Dice, requisitos, no ser ciudadano del Estado de la Unión Europea, de un Estado de la Unión Europea, haber denunciado ser víctima de violencia de género o de violencia sexual y poder aportar uno de estos documentos. Una orden de protección por la autoridad judicial competente en el marco del proceso penal. Un informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género o de violencia sexual. Dice, para la concesión definitiva de la autorización de residencia temporal, se requerirá que el procedimiento penal concluya con sentencia condenatoria o con una resolución judicial de la que se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género o de violencia sexual. Pero mientras eso pasa, a ti te dan una orden de protección y con esa orden de protección tú gestionas o solicitas tu residencia temporal. ¿Ya la tienes? Sí, ya la tengo. Te dan por Ya un año. tengo la resolución. Sí, es por un año. Es por un año o si el juicio, digamos, el juicio es el próximo mes y a él lo declaran culpable, ya es definitiva. Ujú. Y si no, Si a él lo declararan inocente, a mí me la quitarían. va. Y entonces, hasta donde tengo entendido, ya entraría como una investigación por falso testimonio. Ujú. Pero tendría que demostrar que tu testimonio es falso. Sí, pero él tiene algo en contra. Y lo que te dije yo, cuando yo fui a hacer el reconocimiento que la policía me dijo, ya lo tenemos fichado, me di cuenta por medio de mi abogada cuando fui al primer juicio que él ya tenía otra denuncia por acoso sexual. Y como te Mm, digo, como él es tan grosero con los empleados, imagínate, él es grosero hasta con los clientes. Él no sí, tenía ningún problema en putear a los clientes. Entonces, eso es algo que a mí me ayuda mucho. El hecho de claro. que él ya tiene un récord de denuncias. Hay un precedente. Y bueno, si hay otra denuncia por acoso sexual o por violencia de género, ahí también te favorecería mucho, ¿no? Sí, sí, claro. Em, Igual tengo un testigo y eso también me ayuda mucho. Eso te quería preguntar por la persona que te sirve. Bueno, lo tienes. Es decir, la persona dice, sí, yo sirvo de testigo, porque me imagino que la persona debe ir pues de manera voluntaria. Sí, a ella la llamaron y le dijeron, necesitamos que nos digas si tú sabes algo sobre la situación de Nadly con el señor. Y ella dijo, bueno, yo sé, ella dijo muy claramente, nunca lo vi,
pero tengo que decir que sí la tuve que ver a ella salir todos los días llorando porque la tocaba, porque la manoseaba, porque la besaba, por eso. Y ella tuvo una situación con él, y es que él queriéndole supuestamente decir cómo debía acomodar la mesa, la rastrilló, como decimos nosotros. Ujú. La acomodó a ella y le dijo, debes acomodarla así, montándose como encima de ella en la parte de atrás. O sea, ella vio eso. No, a ella le pasó eso. Ah, ya, 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 ya. O sea, ella cuenta también su experiencia que a ella también la intentó acosar. Sí, Si es que también no lo ha hecho de todas las maneras y ella ha estado callada. Porque es que está siempre, y no eres la primera persona con la que yo hablo, la primera mujer extranjera, la primera persona inmigrante que cuenta una historia como estas. No tanto en el canal, pero sí se lo he escuchado a muchas mujeres. Y dicen, no, es que no denuncio por temor. A mí me da miedo llegar a esa comisaría de la policía y que una vez me pongan unos grilletes y me monten en un avión y me vuelvan para mi país. Porque ese es el mayor temor. yo dije, en el primer vuelo humanitario me mandan. Y por eso ese era el temor mío, que me devolvieran. Yo decía, todo lo que yo luché para llegar acá, porque uno la lucha para llegar acá. Y como te digo, hasta deuda dejé en Colombia, Mm. para que me vayan a devolver. Ese era el temor. ¿Cuándo es el Y yo juicio? tenía otro temor, y era que el Señor conocía el lugar donde yo vivía, porque salíamos a la madrugada y Él nos hacía el recorrido y nos llevaba. Mm. Y ese era también otro temor mío, que Él conocía donde yo vivía. Entonces a mí me tocó irme de ahí. Después de todo esto, él no se ha puesto en contacto contigo, no te ha escrito por una red social, por WhatsApp, nada. No, Se ha nada. mantenido al margen. Y en la orden dice eso, que no puede contactarme ni siquiera por un mensaje de texto, ni por correo electrónico, por nada. ¿Tú, est- Especifica que ni siquiera por un correo electrónico. tú estás sola en España? Sola en Madrid, porque como te digo, tengo un tío eh, en Zaragoza, tengo una prima en Pamplona, pero en Madrid estoy sola. ¿Estás sola? Estoy sola, sí, estoy sola. Cuando tú te vienes para España, que también me lo escribiste porque me has escrito un mensaje bastante largo y detallado en Instagram, que se los quería compartir, pero pues que está muy largo. Prefiero que me lo cuentes tú. Cuando tú te vienes por amor, ilusionada, por tu novio. ¿Cómo es la historia tuya? Eh, yo siempre quise salir de Colombia y siempre el sueño mío era el sueño europeo. Yo soñaba con venirme para acá, pero nunca tenía ese impulso. Y conocí a alguien y era muy feliz con él. Y él tenía familia acá y yo le dije, vámonos, vámonos para España. Y él se vino antes que yo. Yo me vine un año después. Seguimos en la relación, pero A distancia. sí. Y bueno, tuvimos inconvenientes, la relación se fue dañando. Ya yo llegué acá y lo vi y estuvimos juntos un tiempo, pero ya no se pudo por porque la mamá de los hijos de él se vino para acá. O sea, él Y te jugó sucio. no sé si me jugó sucio, si son circunstancias de la vida de él en las que él, bueno, él puede decir muchas cosas, pero bueno, sí, me vine en parte porque quería y en parte porque quería estar con él, porque hicimos planes de estar acá, de tener un hijo, y bueno, no se dieron, entonces en este momento sí estoy totalmente sola. Bueno, en ese momento estabas con él, Él vive en su casa y yo en la mía, pero él vivía en Madrid. sí, ¿Y dónde está? también en Madrid. Bueno, ¿y dónde estuvo él en esos momentos?
Yo le contaba, yo a él Ujú. le contaba y yo le decía, mira, me está pasando esto. Y él me decía, pero Morocha, por favor, denúncialo. Y yo le decía, es que me da miedo. Yo le decía a él, es que me da miedo, es que me da miedo, es que me da miedo. El día que él llegó y que el señor llegó y me saludó de una nalgada, yo le conté a él y él me decía, él llegó y te nalguió. Y yo le decía, sí. Y me Ujú. decía, no. Él me dijo, no entiendo cómo usted si aguanta una cosa de esas. Sí. Y lo dijo también porque yo tengo mi carácter Ujú. Te conoce. y me desconocía, yo misma me desconocía, porque era tanto el miedo que perdí mi carácter. Tremenda la situación, pero ahora ¿cómo estás? Estoy feliz, estoy bien, eh, me he estabilizado, eh, ya conseguí un trabajo donde me dan el alta en la seguridad social, donde me pagan lo legal, porque encontré otros trabajos, pero 10 horas al día, Te- 900. ¿Teniendo permiso de trabajo? No, Ya, en negro. vale. 900, 800, 10 horas diarias. Vale, pero ahora que tienes permiso de trabajo, ha cambiado la situación laboral. Sí, claro, total. Ya 40 horas a la semana, el alta en la seguridad social y 1200. Tú le has preguntado a la abogada qué pasará contigo si a esta persona la absuelven de la situación y queda libre. Sí, yo le preguntaba. Me dice, con que ya hayas trabajado, podemos meternos por ese ladito, Mm, arraigo laboral. ya. Mínimo 6 meses habiendo trabajado legal. Pero ella me dice algo y es casi imposible que a él lo declaren inocente. Mm, Me dice, es casi imposible, porque a él lo apresaron. O sea, la policía fue por él, lo apresó, estuvo preso, no sé si fueron 2 días, uno mm, o 2 días, sí. y él arregló con la policía para que lo dejaran libre. ¿Arregló de Él qué no forma? negó, o sea, no negó la situación. Ya. Claro, esperando un juicio. Tampoco lo van a detener hasta el juicio, pero eh, estoy totalmente de acuerdo con denunciar ese tipo de situaciones, dejar el miedo a un lado, dejar ese temor que me van a echar del país. Las únicas pruebas que tú tienes son el testimonio tuyo y el testimonio de la persona, del testigo. No hay ninguna prueba en video, no hay ninguna prueba en audio. Y esto lo pregunto porque muchas personas también les da miedo por eso. Dicen, no, pero es que yo cómo voy a denunciar si no tengo ninguna prueba contra esta persona de que pasó lo que pasó. A mí me pasó. Es que yo decía, y le decía en el que en ese momento era mi novio, es que no tengo cómo demostrarlo. Y me decía, es tu palabra. Él me decía, es tu palabra. Y él me dijo algo y es, a ustedes aquí las cuidan mucho. Pero eso para mí era, o sea, yo no creía. Ujú. Él me decía, a ustedes aquí las cuidan mucho. Pero yo decía, es que no tengo pruebas, no tengo pruebas. Yo lo único que tenía era escritos de WhatsApp de él, de llegaste a la casa y como dije en un juicio, él no me escribía, pero o sea, ¿sabes qué hacía? Yo salía y me decía, ¿ya llegaste a casa? Entonces yo le decía, no, ya estoy por llegar, devuélvete en un Uber para que hagamos el amor. Pero escrito, No, me llamaba, mira, no. Es listo, ¿no? En medio de todo. O y sea, el no, bobo no no era deja tampoco. rastro. No, bobo no era. Me llamaba a decirme, eso me lo dijo en 2 ocasiones, devuélvete para que hagamos el amor. En esas palabras, Sí, así, así como te lo estoy diciendo. ¿tú crees que él, bueno,
En medio de esta situación, me imagino que al estar visitando allí, ¿cómo es que se llama el lugar que te han apoyado? El Centro de Crisis para Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Bueno, en este centro de crisis, ¿has conocido más mujeres en la misma situación? Mira que no, no. Siempre tenemos una cita y estoy ya sea con la trabajadora social o con la abogada o con la psicóloga porque te ayudan hasta con la psicóloga. Esas mujeres son increíbles. Ay, Y yo, Dios. o sea, yo lo único que puedo decir es denuncien. O sea, yo tenía miedo. Yo lloré tanto cuando me dijeron, con eso te van a dar tus papeles, porque yo llegué aquí ignorante, totalmente ignorante. Yo no sabía nada. Yo decía, no, hasta donde sé, tengo que esperar 3 años. Pues espero 3 años y trabajo 3 años en negro y después miro a ver cómo me dan papeles. Ese era mi pensamiento, porque yo estaba ignorante. O sea, yo pensé que aquí no teníamos tantos derechos, que aquí nos ayudaban tanto. Ujú. Sí, en ese tema puntual hay mucha protección. Sí, la verdad es que sí. De hecho, también los hombres estamos desprotegidos. Por ejemplo, alguien le da por decir que yo la toqué en un autobús y a mí me mandan a la cárcel. Me tienen un poco de días mientras yo logro demostrar mi inocencia, ¿ya? No tenemos esa presunción de inocencia, que también está el otro lado, que no es tu caso, pero también hay que plantearlo. También hay que plantearlo, para que tengan mucho cuidado los hombres igualmente, porque puede pasar, de hecho ha pasado mucho. Sí, yo me he dado cuenta de casos de mujeres que sí sabían y provocaron que sus parejas les pegaran Ujú. para solicitar papeles. No, y así no les peguen, hay muchas que han inventado. Y el problema de esto también, y hablo ya dejando de un lado tu caso, no es tu caso, quiero aclarar lo que no estoy aquí colocando en tela de juicio tu caso, pero sí hay casos donde las personas han denunciado y no ha pasado nada. Es decir, no hay una represalia contra la mujer por una denuncia falsa, ¿no? O sea, No, lo sí. único es que te quitan, si te dieron los papeles, te los van a quitar, si se dan cuenta que es mentira. Bueno, pero es que te los van a quitar inmediatamente, lo dejen libre. Inmediatamente digan, no, usted es inocente, ya te quitan los papeles. No necesariamente tiene que Ah, ser sí, una denuncia no va a ser, falsa. Porque no, una cosa es una denuncia falsa y otra cosa es que se logre demostrar que ese relato o que esa versión de los hechos que da la persona que está denunciando es real. ajá, En este caso tú tienes el apoyo de la otra chica. sí, ¿Y no habían cámaras de vigilancia? en la cocina no. O sea, la tenía clara No, pero mira que yo ya he trabajado en varias cocinas y y hay no cámaras hay. en todos lados en la cocina. Menos en la cocina. ¿Ve por Sí, qué? yo ya llevo 4 restaurantes aquí y en ninguno de los 4 hay cámara en la cocina. Mm. Hay en el salón, en los pasillos, por fuera, pero en la cocina no hay cámaras. En este momento él sigue en su restaurante, el restaurante abierto, normal. Sí, normal. Tenemos juicio en el que yo voy un día y él va otro día. Tampoco se encuentran. No, no nos encontramos. No por la orden Ajá. de alejamiento. Y cuando yo voy, va su representante. Vale. Pues Naldi, gracias. Una última pregunta o una recomendación para una chica que esté pasando por la misma situación. ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué es lo primero que deben hacer? Denuncien, Sí, no se dejen. O sea, en la pero, primera ok, oportunidad, que quiera denunciar, que le tenga claro a dónde buscar ayuda. ¿Hay algún número dónde? O sea, bueno, yo te puedo facilitar ahora el número de la fundación porque no lo tengo a la mano. ujú. Eh, pero, uy, no les dé miedo. En la primera cosa que les pase, váyanse, váyanse. O sea, es horrible lo que se siente. Es horrible que te usen, es horrible que te toquen, que abusen porque eres inmigrante. Es horrible. No se dejen y no les dé miedo. Porque a mí me dio miedo y me aguanté eso una semana. Que hasta ahora no entiendo cómo hice para aguantar una semana. No sé cómo hice, pero no les dé miedo, salgan, griten.
Un grito, ustedes no se imaginan todo lo que puede hacer. Con que las toquen y ustedes griten, solo con eso. La policía está en 2 minutos. Aquí la policía corre. Para esos Háganlo, casos, háganlo y corre. denuncien. Bueno, Nasli, pues estamos en contacto, me vas contando. Vale, yo te voy contando.